Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4. Y dice así los primeros dos versículos de 1 Corintios, del capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que el cargo que le corresponde debe hacerlo con fidelidad, debe ser digno de confianza. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para servirse los unos a los otros, dice algunas otras versiones. Vemos aquí que está hablando, y de eso se trata el tema, de ser administradores fieles, y que se usa la palabra administrador, podemos verlo en la Biblia como palabra también como mayordomo, en muchísimas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que se refiere a ser administradores. Cuando hablamos de la administración, generalmente se vienen ideas contables, de administrar algún negocio, tiene que ver con bienes materiales, con dinero, pero se trata mucho más que todo eso. Eso es importante, pero se trata de otro tipo de administración también. En la Biblia podemos encontrar cómo administrar nuestras vidas, cómo administrar el medio ambiente, cómo administrar el tiempo y muchísimas otras cosas más que son importantes para la vida de un cristiano. Tenemos que tener en cuenta que todo es de Dios, es de Él y para Él. Así que partiendo de esa palabra, de esa premisa, tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos quiere enseñar. Cuando vamos a la palabra mayordomo, se define simplemente como alguien que administra propiedades de otro. De hecho, se traduce también como administrador, pero eso es una definición. Si vamos a la lengua española, dice en el diccionario: sirviente principal de una casa, encargado de la economía y de la organización del servicio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento era la persona que estaba a cargo de la casa. Y podemos verlo en distintos pasajes, no se pueden mencionar a todos, simplemente vamos a ver algunas cosas respecto a esto. Ahora, la palabra mayordomo en los idiomas bíblicos significan lo siguiente. En el hebreo la palabra más usada es la palabra tifsar, y significa también gobernante, grande, capitán, príncipe. Si nos vamos a Génesis, cuando José es nombrado, ¿qué? Mayordomo. Mayordomo era nombrado José. Esta palabra que aplica acá es la palabra pacat, y es supervisor, cuidar de, depositar, custodiar, encargado, entregar, gobernar, gobernador, guardar. Ahora, en el griego hay otras palabras, pero no se usan tanto. Pero en el griego hay dos palabras, epítropos y oikónomos. La palabra epítropos significa también comisionado, administrador doméstico, guardián, intendente, tutor. Y oikónomos, oikos es casa, es precisamente el distribuidor de la casa, el supervisor, el curador, el tesorero. En Gálatas encontramos la palabra curador. Curadores, que se refiere hablando de la gente que se le está enseñando bajo tutores y curadores. Ahora, cada uno de estos significados hacen referencia a personas con responsabilidades, ya sea en la lengua española, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el griego. Son personas con responsabilidades y que rinden cuenta a uno mayor. Actúan y obran con autoridad delegada. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Me estoy dando a entender? Por eso vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Así pues,
tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sirva a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, para ocupar este cargo se requiere, vamos a poner el cargo, por así decirlo, que una persona sea ¿qué? Honesta y fiel. No hay otro requisito. Se habla de honestidad y de fidelidad porque se está haciendo cargo de los bienes de otra persona. Desempeña la administración de algo que no le corresponde como propiedad, sino lo está haciendo para otro. Hay un principio judío que dice, debemos tratar lo ajeno como si fuera nuestro. Y a veces está muy distorsionado esto en la sociedad, sabemos que es así, pero como hijos de Dios, ser administradores es de suma importancia, de muchísima importancia en nuestra vida cristiana. Mucho más tal vez de lo que podemos pensar. Se requiere, si en el comercio, en la industria, en la empresa, se requiere de aquellos que administren, sean honestos y fieles, cuanto más aquellos que somos hijos de Dios, que administramos las cosas del reino. Muchísimo más, por supuesto. Tiene y debe ser así. Ahora, no se trata en nuestra vida cristiana de decir, decido ser mayordomo, decido ser el administrador, decido no hacerlo. No se trata de decidir ser o no ser. Somos. Ya el Señor nos entregó todo a nosotros. Todos somos administradores. Todo el tiempo administramos. Bienes materiales, el tiempo, las relaciones, la familia, el trabajo. La decisión no pasa si decido ser administrador o no ser administrador, sino pasa si voy a ser fiel o no ser fiel. Cambia radicalmente. Yo puedo decir, no quiero ser, es que ya somos, no nos queda otra. Ahora, ¿voy a ser fiel? Es otra cuestión, otra pregunta que me tengo que hacer. Dije al principio, y lo voy a leer en el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuántos los habitan. ¿De quién es todo? Del Señor. ¿De qué cosas administramos nosotros? Las cosas del Señor. Entonces, administradores fieles es importante. Nos corresponde a cada uno administrar correctamente, somos responsables de lo que Dios puso en cada una de nuestras manos. Responsabilidad es muy importante. Cuando vamos al comienzo, en Génesis, hay 5 mandamientos en Génesis 1:28. Fructificad, multiplicad, llenar la tierra, sojuzgadla y señoread. 5 mandamientos, pues cuando hablamos de mandamientos nos vamos a los 10, pero no, comienza allí con 5 mandamientos. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoread. ¿Y saben qué pasó? No se entendió. No se entendió, el plan no se entendió. Tenemos que ponerlo de esta forma, decirlo de esta manera. No entendieron el plan. Si el hombre hubiese entendido el plan, no se hubiese alterado. Sería algo magnífico, extraordinario. Tan solo 5 mandamientos que eran cumplibles, no eran difíciles. Sin embargo, no se entendió. Y vivimos lo que vivimos, no sé ser tan drástico, tragedia de la tierra. ¿No hubiese sido todo diferente, todo distinto? Aún si entendiéramos toda la palabra, si entendiéramos Cristo en nuestras vidas. De hecho, en Génesis 2:15 Dios dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
¿Qué era cultivar y cuidar? Administrar. Necesitaba ser fiel desde un principio, el propósito de Dios. El plan de Dios era eso. Y tenemos que entender lo que decía de Jesús, que en Él está la vida eterna, que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. En otras palabras, Jesús dice, yo he venido para que mi Padre sea conocido. He venido para que mi Padre encuentre adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Mi Padre quiere tener más hijos, que se conviertan más gente, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que sean fieles administradores. Les da dones para que administren su multiforme gracia. Ese es el modelo que tenemos que entender. Ahora, bien podría hablar en esta mañana de administrar los misterios de Dios, y habría tema para rato, o de la multiforme gracia de Dios. Pero quiero llevarlo a algo más, no sé decir práctico, por decirlo de alguna manera. Cosas del día a día, lo cotidiano en cada una de nuestras vidas. Y vamos a comenzar a hablar de administrar los dones y talentos. Todos sabemos que en el nuevo nacimiento hemos recibido dones. Ya hemos hablado años atrás, inclusive hicimos test de dones y hemos hablado mucho al respecto. Pero eso tiene que quedar claro, Dios nos dio dones y talentos. Ambos han dados por Dios y algunos talentos después lo desarrollamos de otra manera, adquirimos habilidades, nos esforzamos, pero los dones espirituales nos da el Señor. Acá Pedro habla de que tenemos que administrar esos dones que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro dice así, otra versión, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los haya recibido. Ahora, no voy a hablar de los dones, de la lista y de lo que hay en distintos pasajes, sino de la responsabilidad que tenemos con esos dones, de administrar esos dones. Dios nos escogió y Dios nos dio, nos encomendó, nos confió, como querramos llamarlo, dones, para servir a los demás, y beneficio de otros, de gratificación para cada uno de nosotros. Vemos que Pedro dice que los administradores tienen que ser buenos, no de buena persona, porque hay gente que es buena y buena para nada. La verdad que es así. Es bueno, no hace mal a nadie. Buenos administradores. La palabra acá en el griego es kalos y significa valioso, virtuoso, recto, honradamente, honroso. Entonces que sepamos nosotros mirarnos a nosotros mismos, hacer un análisis de nuestras vidas y analizar qué estamos haciendo con los dones. ¿Qué hacemos con ellos? En la parábola de Mateo, capítulo 25, de los talentos, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Esto que quede claro. Nos dio cada uno conforme a su capacidad. Al que le dio 1 tenía capacidad ¿para qué? Para administrar 2, no 1. Al que le dio 2 tenía capacidad para administrar 5, no 2. Y al de 5, 5. Bueno, se fue lejos. Dice, cuando vuelve, pide las cuentas a ver cómo está, como todo propietario, con los administradores que son honestos y fieles. Y le dice, el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así que el que había recibido 2, también otros 2, y el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasó el tiempo, vuelve el hombre y le dice,
Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, administradores, buenos y fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y llegando que había recibido 1, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges pero no donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, y lo dejo acá. No vamos a entrar porque no voy a hablar de esta parábola de los talentos. Ahora, al que recibió 5 y otros 5 le entregó, o sea que le entregó 10, dijo, bueno y fiel. Al de 2 también, le entregó 2, le devolvió 4, dijo, bueno y fiel. Al de 1 no le dijo, malo e infiel. Dijo, malo y negligente. Otras versiones dicen, malo y perezoso. Dice Proverbios que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Buenos administradores, fieles, responsables de lo que Dios nos ha entregado, en este caso estoy hablando de dones, para administrar a otros, para gratificación. Por eso tenemos que repetir y decir, como tantas veces lo he dicho, todos tenemos de parte de Dios una asignación, algo que desarrollar en nuestras vidas, que lo cumple a través de los dones, a través de los talentos naturales. Es para ayudar o resolver problemas a otros, ministrelo a otros, dice Pedro. Sírvanlo a otros. ¿Y por qué esto? Porque somos creados, como dice Efesios, para buenas obras. De esa forma somos creados, para ponerlo en práctica, para administrarlo correctamente. Por eso no ocultemos como el de 1, el talento. No lo ocultemos, seamos fieles en esto y tendremos gozo para hacerlo. Entra en el gozo del Señor, hay recompensa por administrar correctamente las cosas del Señor. Ahora, otro punto para administrar es la administración del cuerpo, alma y espíritu. No puedo desarrollar todo hoy, porque es muy extenso. Cuerpo, alma y espíritu. Hay personas que son despreocupadas de cuidarse. Eso es así, no prestar atención al cuidado del cuerpo, de las emociones. No se cuida, como que es otra cosa esto. Cuando en el cuerpo hay un descontrol en la salud, en la mala alimentación, como decía, en las emociones, en los pensamientos, que voy a ir desarrollando ahora. No le da importancia. Eso por un lado, el cuerpo, la mente, justamente recién mencionaba algo, o el alma, perdón, es la mente, la voluntad y las emociones. Es lo que se refiere cuando habla de alma en la Biblia. La mente o los pensamientos, la voluntad y las emociones, y por supuesto también de suma importancia el cuidado del espíritu. La Biblia lo habla absolutamente todo. Por eso decía en un principio que administrar no es solo dinero, sino también el tiempo, el espíritu, los bienes materiales, el medio ambiente y tantas otras cosas más. Todo está allí dentro. Ahora, respecto al cuerpo, el cuerpo, esta carcasa, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Sabemos todo cuál es el precio, ¿verdad? Bastante caro el que pagó Jesús por cada una de nuestras vidas. Habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Así que, ¿hay que cuidarlo al cuerpo o no hay que cuidarlo? Sí hay que glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, porque dice, los cuales son de Dios. Mi cuerpo hago lo que quiero. Esa famosa frase que usan los abortistas. Mi cuerpo hago lo que quiero. No, el cuerpo es de Dios. Es de Dios, lo declara la Biblia. Lamentablemente he escuchado hasta cristianas defender esta posición. Si el cuerpo es de Dios, lo declara la Escritura así de esa manera. Ahora, tenemos que destacar en nuestras vidas que tenemos un valor muy grande para el Señor. Muy, muy grande, porque decía recién, lo dice, que pagó un gran precio, la vida del unigénito. Mire el precio que pagó. Él nos cuida porque nos compró, pero nuestra responsabilidad también es cuidarnos. Y no en la exageración del cuidado del cuerpo. Viene a mi mente, ahora que hablaba del Congreso de Jóvenes hace unos años atrás, que habíamos acompañado un grupo en una iglesia que estábamos, un grupo de jóvenes bastante grande, a un congreso de la juventud bautista en ese tiempo. Y viste que te alojan en distintas casas, algunos podían pagarse un hospedaje, en otros nos tocó una casa, un matrimonio relativamente joven, con niños pequeños, y ellos iban, entraban y salían y dijeron, como si fuera su casa. Así con esa confianza, recién nos conocíamos. Y bueno, de los tiempos libres íbamos a descansar, y como nuestra casa, para preparar un té, un café, y donde abríamos puerta de alacena, que abríamos, cómo cuidar el cuerpo. Todo lo que hay que hacer, esto allá, en la heladera, iba al espejo. Y decía, wow. A lo mejor voy a entrar en juzgar y no me gusta, pero no había una exageración del cuidado del cuerpo. No caer en ese extremo, pero es importante cuidar el cuerpo porque es del Señor. Otra versión dice, así que con su cuerpo honren a Dios. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de honrarlo, de glorificarlo, es cuidando el cuerpo también, porque es templo también del Espíritu Santo. Nos gusta tener el templo hermoso, lindo, es bueno, y alguno es un exageradamente súper avanzado en tecnología, no me importa, nos gusta cuidar, tener, pues decimos es la casa de Dios, pero la casa de Dios es esto, somos nosotros. Lo otro se cae un día, no sirve para nada. Dice Pablo también, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes, entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Que quede claro, no somos dueños del cuerpo, cuidémoslo. Nos gusta estar bien, nos gusta estar presentables, perfumados, pero también nuestra salud mental, la emocional, como decía, la física, también va para allí, porque si no es una apariencia y no podemos vivir de apariencia. Y hablando de cuerpo, me voy al otro cuerpo, no es que tengamos dos cuerpos, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. La Escritura, el cuerpo humano o el cuerpo de Cristo se compara con el cuerpo humano. Cuando uno va a Efesios, Pablo habla de la iglesia como la familia. Y perfecto, me parece maravilloso, aprendemos muchas cosas allí, pero hay familias que son disfuncionales. Son totalmente disfuncionales, se pelean por distintos motivos, no se hablan por años. También habla como edificio Pablo en Efesios.
Pero el edificio lo podés reformar, podés sacar ladrillo, cambiar la ventana de lugar, ¿o no es así? A mí lo que más me encanta cuando habla de cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene muchísima importancia, es vital para la vida de la iglesia. Y hablar de esto, mucho se puede hablar, pero pareciera que hay cuerpitos sueltos por allí. Pareciera que hay miembros ortopédicos. Sí, es así. No terminamos de entender, porque no tenemos identidad de pueblo, que somos todos un cuerpo. No puedo ir en contra de lo que la Escritura me enseña, lo que me dice. Somos un cuerpo. Algunos llegan a un tipo de gente, otro a otro, algunos tienen un estilo, otro tiene otro. Yo no tengo por qué estar criticando porque el otro tiene un estilo diferente, la alabanza, si saltan, si danzan, si hacen lo que quieren. Es cuerpo. ¿Cómo voy a juzgar si tienen o no Cristo en sus vidas? Es cuerpo. No somos órganos independientes. Así como un brazo, me falta algún brazo, lo dejé en casa. Un riñón, bueno, si riñón vas a cargar nafta hoy y dejas un riñón. No, un cuerpo es un cuerpo. No somos llaneros solitarios, no somos aislados. Formamos parte de un cuerpo para establecer el reino de Dios y manifestar su gloria. De eso se trata. En Efesios 4:11 en adelante habla de los ministerios que son para la edificación del cuerpo. Y el verso 16 dice, el cuerpo entero depende de él. Por medio de él todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen, ¿qué? Unidas. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece en amor. Ya sea cuerpo, como Iglesia Betania, cuerpo como denominación, pero cuerpo como la Iglesia de Cristo, en Argentina y en todo el mundo. Eso es cuerpo. Eso es cuerpo. Entender el plan de Dios. No vamos a ser como en Génesis, que no entendieron el plan de cumplir tan solo 5 mandamientos y se alteró. Está todo alterado porque no terminamos de entender lo que es el cuerpo de Cristo. Otro punto que tiene que ver con esto es la administración del alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Que seas prosperado en todo, dice Juan. En todo. Que tengas salud como prospera ¿qué? Tu alma. Qué importante es la administración del alma. El deseo, el anhelo de Dios está escrito que nuestra alma prospere en todas las cosas y añade que tenga salud. Ahora, o decía en un principio, cuando hablamos de alma son 3 cosas importantes, tripartita, mente o pensamientos, la voluntad y las emociones, que no voy a hablar hoy de las emociones. La administración de la mente. Muchas veces me han escuchado. Y me escucho a mí mismo. No es que para los demás. Porque nuestra principal batalla está en la mente. Está en la mente. Debe prosperar la mente. Como David debemos decirle al Señor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Examina mi corazón, que también tiene que ver con pensamientos, y mis pensamientos, sondea. ¿Nos atrevemos a decirle al Señor que nos examine de esta manera? Que nos pase por una resonancia magnética en nuestros pensamientos, donde se detecta absolutamente todo. Qué bueno es que tengamos ese corazón de David,
Qué bueno es que podamos chequear nuestra manera de pensar, ser examinados por el Señor, pero autoexaminarnos también en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. No solamente lo dice la neurociencia y la psicología, dice Proverbios, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nuestras acciones dependen de nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo administramos los pensamientos en nuestras vidas? Es muy importante esto, de suma importancia tener cuidado especial en los pensamientos. Por los pensamientos se pueden desatar cosas terribles, por los malos pensamientos, como desatar cosas buenísimas. Depende de cómo uno lo administra. Por eso la Biblia me enseña que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser transformada, tiene que ser constantemente, honrar al Señor y transformada por medio de ¿qué? De la palabra. También puede ser transformada por medio de otras cosas. Y es muy bueno y hay que recibirlo. Pero principalmente es por esto, que no se puede sustituir, renovada y transformada por su palabra. Nuestra manera de pensar. Bueno, Corintios dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso la mente, los pensamientos, es un arma poderosa que puede jugar a favor o en contra de nuestras propias vidas y de los que están a nuestro alrededor. Por eso hay que desechar toda la cosa que no nos sirve, retener las cosas buenas. Dice la Biblia en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos ponemos a analizar cuál fue nuestra pasada manera de vivir y si hay vestigios de eso. Si quedó algún remanente allí que viene a molestar, somos capaces de hacerlo. Examina, oh Dios, mi corazón, sondea mis pensamientos. Le podemos decir al Señor o nosotros mismos darnos cuenta que porque está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Por eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Administrar los pensamientos, nuestros pensamientos. Pablo también, que habla muchísimo sobre el tema, en 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso tenemos que dejar a aquellos que no nos favorecen en nuestras vidas, que no nos edifica, y tomar lo bueno, que sí nos edifica. Cuando a veces te invaden malos pensamientos, uno termina mal, agotado, porque agota, porque afecta absolutamente todo. ¿Cuánto los buenos afectaría nuestras vidas? Dice Pablo también, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Piensen, una y otra vez. Pablo lo dice en sus distintas cartas. Pensar de una manera correcta, honesta, para ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dejado. Y por último, la voluntad. Otra parte del alma es la voluntad. Me quedaría pendiente las emociones, que es muchísimo y a veces
se castigan a las emociones como si los cristianos no pudiésemos tener emociones, como si las emociones las hubiera creado el diablo. ¿Sí? Muchas veces se piensa contrariamente. La voluntad muchas veces en nuestras vidas flaquea, no nos permite avanzar, desarrollarnos. A cualquier ser humano le pasa esto. No tenemos que hablar solamente de aquel que es cristiano y ver gente resiliente, que salió, tiene una fuerza de voluntad. ¿Quién puso la voluntad? ¿Vino de cualquier lado? No, es parte de la creación de Dios. Por eso la mejor fórmula para ser un buen mayordomo es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No dejar totalmente de lado nuestra voluntad, sino saber a qué nos dirige a veces la voluntad nuestra. Ahora, cuando Dios nos creó, sabemos que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la libertad de decidir. Nos dio la voluntad. Y Él nos va a juzgar lo que nosotros decidamos. No nos va a criticar, respeta. Dice un escritor español que es un psiquiatra muy reconocido, ya mayor, creo que el libro En busca de la voluntad dice, para mí la voluntad es casi tan importante como la inteligencia. Tiene un libro escrito y da conferencias respecto a esto. Cuando éste ha adquirido fuerza y vigor nos ayuda en el desempeño de conseguir los ideales de la juventud y también los de la madurez, a continuar hacia adelante cuando surgen dificultades y los vientos son contrarios a nuestros deseos. Es un hombre creyente también, católico, practicante, lo he escuchado varias veces, he leído algunos de sus libros, y es importante ver y rescatar lo que habla de su experiencia, de tanta gente que atendió. La voluntad es de suma importancia, refleja lo que queremos, lo que decidimos, puede ser positivo o negativo. En el momento que yo digo, yo decido, yo quiero, estoy ejerciendo ¿qué? Mi voluntad. Estoy ejerciendo mi voluntad que me dejó el Señor. Ahora Jesús decía, o dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias que dijo eso, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Muchas veces hacer nuestra voluntad sin consultar a Dios y someterla a la voluntad del Señor nos lleva a nada. A veces. El salmista dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Pedir guía al Señor. Buscar guía en su palabra. Ahora, tenemos que asociarnos a la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera. Como dice Romanos 12:2, un pasaje que lo hemos leído seguramente muchísimas veces nosotros. Hemos escuchado, me han escuchado a mí. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Es muy fácil amoldarse al mundo actual. Especialmente la gente más joven. Especialmente aquel que están débiles en la fe. Por eso estos congresos ayudan muchísimo para levantar el ánimo, el espíritu, para ser desafiados. Porque como todos lo hacen, no lo vamos a hacer. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Y no es ni un gatito, no tigre. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ser administradores de la voluntad también, renovando nuestra manera de pensar. Así que lo que quería compartir es esto en esta mañana y muchas cosas más, como dije en un principio. No se trata de los misterios solamente de Dios o de la multiforme gracia de Dios.
sino tenemos que aprender en las cosas comunes, simples, cotidianas, a saber administrar y ser fieles administradores de lo que el Señor nos ha dejado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, honramos tu nombre, te exaltamos, y como decíamos en esa última canción, qué bueno es poder estar en el lugar más alto, postrados a tus pies, Señor. Qué bueno, Señor, es que cada uno de nosotros podamos con entendimiento y con seguridad ser fieles administradores a todo lo que tú nos has dejado. Como decía, no solamente de los misterios tuyos, de tu multiforme gracia, sino aquello que nos has dejado para poder caminar en esta tierra, ser de ayuda a los demás, de administrar aquellos dones maravillosos que nos has dejado a cada uno, Señor, para administrar, para suplir a cada uno de los otros. Qué bueno que podamos entender realmente y ser coherentes que hemos sido comprados por precio y ser buenos administradores de nuestro cuerpo, Señor. Cuidarnos, saber cuidarnos. Qué bueno, Señor, también entender que somos un cuerpo, un solo cuerpo. No muchos, un solo cuerpo, un solo pueblo, que fuimos injertados en el olivo original. Señor, también nos compete a nosotros saber administrar nuestra alma, nuestros pensamientos, desechando aquello que no nos beneficia, que no nos edifica, y haciendo crecer aquello que es bueno en nuestras vidas, renovar nuestra manera de pensar, como nos enseña la Escritura, Señor. Qué bueno, Padre, tener este entendimiento también sobre la voluntad. Que a través de la renovación de nuestros pensamientos conocemos la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Que cada día podamos hacerlo, que podamos mirar con el tiempo para atrás y decir, wow, qué crecimiento, cómo he pensado de esa manera. Y hoy pienso de esta otra, porque evolucioné conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y por la oportunidad que tenemos de poder alabarte, bendecirte, honrarte, exaltarte, como cuerpo, como iglesia, Señor. Señor, que podamos llevarnos esto en nuestras vidas, cada día. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.